¿cómo diferencio si la voz esta que me está hablando es ¿tengo que hacerle caso o no tengo que hacerle caso? Porque siempre hay una, por ejemplo, tanto en la ansiedad como en los dolores, en la ansiedad hay una voz que te dice haz más, tienes que hacer más para mejorar, y otra que te dice no, para y quédate sin hacer nada. Respecto al dolor, por ejemplo, cuando tenemos dolores fuertes de cabeza, como pueden ser migrañas o dolores de cuello muy muy fuertes, hay una voz que te dice, vale, toca empezar a mejorar, toca buscar soluciones, o la otra que te dice, no, quédate en casa y recupérate, que esto se tiene que pasar. ¿Cómo diferenciar cuál es la voz que tenemos que hacer caso y cuál es la voz que no tenemos que hacer caso? Porque las dos vienen de aquí. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Hay un libro muy muy bueno que es el que me hace referencia, que se llama Conversaciones con Dios, en el que te habla muy bien la diferencia de este tipo de dos voces. Y es que básicamente nosotros siempre tenemos la oportunidad de elegir las dos. Hay una que es la que siempre elegimos porque es como hemos ido reaccionando a lo largo de nuestra vida, que puede estar bien, ¿vale? Que está basado en creencias, inconsciente, vidas pasadas incluso, cómo reacciona nuestro entorno, cómo reacciona la sociedad. Y luego hay otra que es una oportunidad que tenemos para elegir algo diferente en base a lo que yo quiero identificarme o lo que yo quiero conseguir. Ya puede ser un deseo más egoico o un deseo más espiritual, pero podemos empezar a cambiarlo. Yo, por ejemplo, bueno, mi nombre es Miguel, llevo siendo fisioterapeuta más de 9 años, pero ya llevo más de un año en el que me di cuenta de que todo tipo de dolores están relacionados con lo que mantenemos en mente y que la gran mayoría de dolores son de emociones que no conseguimos sacar, no conseguimos gestionar bien. Así que en la manera en la que nos responsabilizamos porque entendemos qué está pasando o escuchamos simplemente sin responsabilizarnos, todo empieza a cambiar. Lo que te quiero decir esto es, eh, podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, ponernos en acción y hacerlo, o hay otra parte que es, vale, identifico que esto me está pasando, es decir, lo reconozco, ¿no? Por ejemplo, reconozco que mi jefe está siendo un capullo conmigo y que tengo que salir de este trabajo. Entonces yo reconozco eso y empiezo a escuchar las sensaciones de mi cuerpo, cómo reacciona emocionalmente, pero aún no tomo la decisión que sé que tengo que hacer, porque mi cuerpo aún no está preparado. Pero cuando empiezo a escuchar esas sensaciones, algo en mí empieza a cambiar. Y ya en un futuro me daré cuenta de si puedo cambiar de trabajo o no. Ahí tomaré responsabilidad. Pero es importante. Ahora, vamos con lo que íbamos, que si no me enrollo. Y es cómo diferenciar a qué hago caso o qué no hago caso. Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, normalmente, bueno, la ansiedad siempre es miedo a lo que pueda pasar o demasiadas cosas que tengo en la cabeza y que quiero solucionar ya mismo. Porque si no tengo el control, pues al final va a generar una ansiedad en mí y la cagamos ahí. Entonces, siempre hay una voz que es una voz egoica, ¿no? Que es, así la llamo yo, que lo que quiere decir es, venga, sigue, sigue, continúa, continúa, haz más, recupérate, recupérate. Es como, tienes que seguir avanzando. Y de hecho, mírate un vídeo, escúchate un podcast, estudiate otro curso para así ser mejor, o regálale más cosas a esa persona con la que tienes una disonancia o tienes un conflicto. Eh, Haz más deporte, que por eso seguramente estés así más gordito, o tienes que hacer más porque si no, ¿qué van a pensar los demás? Es una voz de la exigencia y es una voz que lo que te va a hacer es limitarte más. Te va a limitar. Te va a limitar porque lo que va a hacer es que no haya silencio. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego está muy, muy incómodo cuando hay silencio. Entonces, cuando tú estés en una situación en la que no sepas qué hacer porque estás súper bloqueado, para y cállate, no hagas nada. Porque ahí será cuando, en medio del silencio, es cuando aparece esa voz más sana.
Eso es con respecto a cuando estás muy exigente y te estás exigiendo más de lo que crees que tienes que hacer. Más trabajo, más deporte, fines de semana en los que no paras de tener planes. Ahí es cuando tienes que parar y en medio del parón aparecerá esa voz en calma. Si tú estás dando un paseo, estás tranquilo y de repente aparece una idea que dices, ah, vale, pues esta es la solución que tengo que hacer respecto a mi pareja o respecto al trabajo, entonces debo dejar el trabajo. O a mi pareja tengo que decirle, vale, vamos a mejorar así, vamos a hacerlo así. Porque si no estoy reaccionando y la estoy exigiendo, oye, no hagas eso, no hagas lo otro. Y esa es la voz que tienes que hacer caso. Y es la que te va a hacer que tengas menos ansiedad. Porque el ego lo único que te hace es más, más, más. Y cuando entras en calma, la respuesta puede ser egoica también, pero va a ser desde la calma. Y es una voz que tenemos, que es una voz, que es la voz de la intuición, que es la que tenemos que hacer caso. Respecto al dolor de cuello, por ejemplo, dolores de cabeza, va a haber una voz que te va a estar diciendo, tío, vete al médico porque vas a tener algo grave, 100%. Tío, vete al fisio ya o vete al médico a que te den pastillas. Y luego hay una parte que es la del silencio, que es la de, vale, voy a observar que realmente tengo un dolor de cabeza y tengo un dolor de cuello. Voy a observarlo sin intentar reaccionar, pero yo quiero seguir con mi vida. Entonces, observo que tengo esto, pero yo quiero seguir haciendo la comida a mi familia o quiero seguir haciendo deporte. ¿Qué deporte es el que puedo hacer que me permita esto? Eso lo que va a hacer es, vas a quitar importancia a lo que está sucediendo y puedes empezar a escucharte a ti mismo y a continuar con ello. De hecho, esto es súper interesante con el tema del dolor. Porque claro, cuanto más caso hacemos a esa voz egoica que nos está haciendo daño, más dolor va a haber. ¿Por qué? Porque al final el dolor, la preocupación excesiva por ese dolor va a generar miedo, va a generar ansiedad. Nuestro sistema nervioso se va a alterar y por lo tanto va a haber más dolor, más miedo, más todo. Sin embargo, si tú aceptas, te desidentificas de ese dolor o le haces el caso que realmente se necesita a través de una psicoterapia, ¿no? Que es entender un poco el mensaje que te quiere decir, pero ya sabemos lo que está pasando ahí y ahora seguimos con nuestra vida, con nuestro deporte, al ritmo que nos permita ese dolor, con nuestro propósito de vida, seguimos quedando con nuestros amigos y ahí de repente, claro, nuestro sistema nervioso va a entrar en calma, va a entrar en paz y se va a desinflamar, antiinflamar iba a decir, se va a desinflamar y el dolor casualmente va a bajar. ¿Por qué? Porque ya no estabas tan pendiente de eso y ahora te va a permitir volver a hacer lo que te ha dejado de hacer el miedo, las creencias de la sociedad, de los médicos que nos han metido. Y a por ello. Entonces, si realmente quieres mejorar o alcanzar esa voz de la intuición a través de un programa que yo tengo de la ansiedad a la presencia o a través de una sesión en la que escuches mucho más el cuerpo, escríbeme y tienes el link en la descripción para escribirme. Suscríbete al canal y gracias por escuchar.